Tableros. El tablero representa el único medio con el cual la máquina puede comunicar información al operario acerca de su estado interno. Si bien la información es indispensable para que el usuario pueda controlar un sistema, la cantidad de información, su calidad, su cadencia, la pertinencia, la forma en la que la recibe, etc. Y la retroalimentación que debe producirse determina la calidad del sistema de control. Los tableros pueden ser tanto dinámicos como estáticos. En los tableros dinámicos nos dice que proporcionan información que cambia continuamente o que se encuentra en movimiento, por ejemplo la temperatura en un termómetro, el velocímetro de un automóvil en movimiento, etc. En los tableros estáticos son aquellos que se mantienen inalterables a través del tiempo, como es el caso de cualquier material impreso o escrito. Un ejemplo de ellos es la medida de longitud de un escalímetro, la información proporcionada por una tabla de algoritmos, un letrero de señal de una carretera, etc. El tablero traduce lo que primero era imperceptible para el individuo. Como tal, el tablero solo funciona en uno de los 5 modos sensoriales humanos: visión, audición, tacto, gusto u olfato, aunque en circunstancias normales únicamente se usan los 2 o 3 primeros sentidos. Entre los tipos de tableros más comunes destacan los visuales, los auditivos y los táctiles. Los controles, constituyen el último eslabón del sistema de circuito cerrado, hombre-máquina, y con mucho son el complemento de los tableros. Los controles son los elementos importantes del sistema, aunque se necesitan examinar muchos factores antes de diseñar un sistema de control eficaz que se ajuste a las habilidades del operario y a su conducta. Tipos de control. El primero incluye aquellos que se usan para alterar discretamente el estado de la máquina. Por ejemplo, el sistema de interruptor de encendido o apagado a cambiar en diferentes niveles la actividad de la máquina. El segundo incluye aquellos controles que se usan para hacer ajustes continuos. Por ejemplo, el control del volumen de un radio permite al escuchar aumentar gradualmente el volumen y modular cualquiera del número infinito de intensidades dentro de su rango de operación. Factores importantes en el diseño de controles. Se refiere a la información que recibe el operario tanto del ambiente como de su propio cuerpo y le ayuda a precisar la posición espacial tanto del mismo como de las partes de su cuerpo. Además, la retroalimentación de los receptores de presión más sensibles de la piel proporciona al operario información consciente a la naturaleza del control que maneja, o sea, su tamaño, su textura y sus características de codificación táctil. En cuanto al tamaño, las dimensiones del control deben relacionarse con las dimensiones antropométricas de las extremidades que se usarán. Así, el diámetro de un botón de presión deberá ser por lo menos similar al diámetro de la yema del dedo. En cuanto al peso, el peso de muchos controles se vuelven importantes solo cuando la inercia es lo suficientemente fuerte para causar una resistencia excesiva. De otra manera, el peso será soportado por la máquina misma. En cuanto a la textura del control, dado que el control actúa con la interfaz para información que incluye entre el operario y la máquina, debería ser obvio señalar que la calidad de la acción del control dependerá gradualmente del grado en que la extremidad del operario sea capaz de permanecer en contacto con ella. La textura ondulada puede ayudar al diseñador en su tarea de minimizar la posibilidad de que se resbale el dedo. Codificación del control. En muchos casos los controles deben colocarse en lugares donde las etiquetas o los colores no sean fácilmente visibles. Así, la forma, la textura, el tamaño y la localización o cualquier combinación de estos puede emplearse. En cuanto a la manipulación, para el uso cotidiano la manipulación del individuo puede ser calificada como diestra o zurda, según la mano con la que se escribe.
El problema de los operarios zurdos no radica simplemente en la consideración de las fuerzas y los tipos de movimientos de las manos. Los controles y las herramientas de manipulación se diseñan a menudo para que las use el operario diestro, pues cuando las utiliza un operario zurdo son difíciles de manejar o resultan incómodas. Formas de controles. Las formas de los controles pueden tener una influencia importante en la manera de usar sus controles. El operario, la cual a su vez puede afectar la postura, la forma, también es importante cuando se consideran las configuraciones transversales de las herramientas de mano. Si se requieren grandes fuerzas de agarre, la manija debe destruir las fuerzas a tantas áreas de soporte de presión sobre los dedos y la palma de la mano como sea posible. Los interruptores de botones de presión son controles pequeños de una sola acción que funcionan en una sola dirección. Los parámetros físicos importantes de los interruptores de botones son su tamaño, la separación, la forma, la fuerza de funcionamiento, la provisión de retroalimentación y la separación entre botones. Interruptores. Los interruptores normalmente tienen una de las formas, las cuales pueden ser selectos rotatorios como apariencia de perillas, pero que se usan para hacer ajustes discretos o ser del tipo de espiga con apariencia de una palanca de miniatura. Palancas simples y palancas de mando. La diferencia entre una palanca simple y una de mando es que esta última funciona en dos dimensiones, mientras que en la simple funciona solo en una. Para añadir precisión debe tener resistencia en todas direcciones, con tal vez un regreso a la posición central. Si se retira la mano, la palanca de mano deberá estar diseñada para capacitar al operario o descansar su muñeca mientras hace los movimientos. En cuanto a los daños, pues para el operario o para la persona que tiene que trabajar con este tipo de máquinas como la caldera, pues es que como afecta es que ella está en una temperatura distinta a la que se está dentro de la alberca porque el calor se encierra pues obviamente por el agua porque emana vapor. Entonces el calor adentro puedes estar muchas veces sin playera y más cuando hace frío, porque cuando hace frío afuera está demasiado frío y adentro está pues caliente, o sea, sí está muy caliente, puedes estar sin playera, digo sin playera, sin sudadera. Entonces el hecho de tener estos cambios bruscos de temperatura muchas veces, porque pues así si no estuviera esta alarma, tendría que entrar muchas veces a checar hasta la caldera y volver a salir si es que no, o sea, hasta que esté a la temperatura que debería de estar. Mm, pues con esta alarma no pasaría eso y no tendría cambios bruscos como solo una vez, o sea, solo hasta que escuche el sonido entraría y saldría y ya no tendría que entrar. De hecho, esta persona encargada evita entrar lo menos posible porque debe entrar demasiadas veces cuando está lo de la caldera prendida. Buenas tardes, en esta práctica les hablaremos sobre tableros y controles. El equipo 2 está conformado por Ingrid Yael Cortés Lima, Estefanía Lobato Diego, Jessica Silverio Isidoro, Jorge Tamani Seno, Beni Enrique Saldaña Ortiz y su servidor José Luis Carmona Cayetano. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es adaptar una zona de trabajo a las necesidades de las personas que hacen uso de este, para que por medio de tableros que proporcionan información podamos tener una reacción. En esta práctica visitamos el establecimiento Nautilus, actividades acuáticas, que está ubicado en Tlatlauquitepec, Puebla, en el cual nos percatamos de que ciertas actividades que realizan los operarios perjudican en gran manera del sistema respiratorio de estos, por lo que implementaremos una mejora para evitar afectaciones a futuro y por lo tanto evitar gastos extras. Marco teórico. Al adaptar un lugar de trabajo se busca que todos sus elementos estén en armonía al realizar una actividad laboral. Por lo tanto, el hombre y la máquina deben comunicarse mediante una interfaz efectiva para lograr los resultados esperados.
Así es necesario considerar el diseño de tableros y controles en cuyo esquema de comunicación el ser humano ocupa una posición clave, ya que a él le corresponde la toma de decisiones. No obstante, el tablero, indicador o display de la máquina proporciona información acerca de la marcha de la producción. El trabajador debe registrar dicha información, comprenderla y evaluarla después de manera correcta y luego tomar una decisión y dar una respuesta, para lo cual deberá realizar el movimiento apropiado para transmitir la información a la máquina. A su vez, una señal de control informará del resultado de la acción. De, de, de esto, o de todo esto, de todo como lo técnico y toda esa parte, tiene que estar en el escritorio de allá atrás. Entonces dense cuenta el recorrido que se hace, por lo que pues puede resultar demasiado, pues tal vez cansado, y se le puede llegar a olvidar porque pues no lo está viendo, no es algo que se lo esté recordando, y pues el instructor de acá no puede tampoco ver de eso porque él tiene que estar a cargo de pues 7 personas y muchas veces está dentro del agua. Entonces pues tiene que concentrarse 100% en la clase. El punto de todo esto es hacer una alarma que suene cada que llega a su temperatura a tope o a la temperatura estable, porque la caldera no solo sube la temperatura, sino también pues ayuda a que el agua no se ensucie. Entonces pues si la calentamos demasiado bien, o bueno, si la calentamos bien, la cuidamos, etcétera, pues el agua se va a mantener limpia y no vamos a tener que meterle tanto químico. Entonces pues por esa parte también el hecho de bajar la pastilla cada que ya no se esté usando pues implica gastar menos energía e implica ganancias para la empresa, o sea, bueno, menos gastos. Con la tapadera que ahorita ustedes habían visto, bueno, no la tapadera sino la cubierta, se intenta cuidar que no caigan cosas a la alberca, tipo pues pelusa, basura y todo eso que pueda haber en el exterior, pero también con estas bolitas se intenta cuidar lo caliente, es decir, la temperatura, o mantenerse. Entonces pues el agua no siempre van a ser con la misma temperatura, en algunas ocasiones más caliente, en algunas ocasiones más fría, dependiendo de la temperatura ambiente pues de afuera. Otra cosa que cabe aclarar es que puede durar más o menos este proceso, o sea, no es un proceso exacto, no siempre van a ser tal vez 20 minutos, que es muy poco, casi siempre es entre 1 hora y media, 1 hora 40 o hasta 2 horas, dependiendo cómo esté el agua que se va a calentar. Y pues nada, o sea, actualmente no son las 7 de la mañana, abrimos a las 7, pero tuve que llegar antes porque obviamente tiene que calentar un poquito antes de que entren las primeras personas. Regularmente las personas que se meten a esta hora es porque son tolerables al frío y porque vienen por alguna terapia o cosas así. Entonces, como les digo, no puede haber así como un tiempo exacto en el que la persona que está ya encargada diga, ok, en 20 minutos voy y ya, lo voy a pagar, porque no siempre se va a tratar de eso, es a como esté o como amanezca el agua. Bueno, pues esta es la caldera, tiene un solo botones de on, este es para prender, este es para apagar, este es para un modo spa y este es para pues subir la temperatura o bajar la temperatura. O sea, tipo tú le puchas acá una vez y ya con eso tendría que empezar a subir, pero sube pues, o sea, sin ningún tipo de tope. Tú cuando ya no quieras que siga subiendo la tienes que apagar. Entonces pues lo primero es, antes que eso, prender o bajar las pastillas, que sería la del filtro, la de la caldera, vamos, la del ventilador. Listo, ahí ya estaría. Creo que prende por sí sola, no prende, entonces yo le tengo que puchar on
y ya con eso le tengo que puchar que suba y ya con eso, o sea, con esa vez que le puche ya estaría bien. El problema aquí es que, bueno, son las 7 de la mañana, esta vez me tocó abrir a mí, pero yo no la voy a pagar porque obviamente yo voy a estar dando clase, voy a estar adentro y la persona encargada de, de esto, o de todo esto, de todo como lo técnico y toda esa parte, tiene que estar